Sean todos bienvenidos a este espacio de formación para poder tener conocimientos y moderar su criterio o formar su criterio al respecto de lo que es el sistema nacional, la crisis del deporte. Y para eso tenemos como invitado de honor el día de hoy al licenciado Carlos Arana, abogado y notario, también penalista y constitucionalista, experto en el tema de derecho deportivo. Bienvenido, licenciado. Marco Trejo, que me acompaña hoy. Buenos días. Muy buenos días a los dos. Es un placer estar acá en este programa y también para toda la audiencia. Muy buenos días. Quisiéramos comenzar en aras del beneficio del tiempo tuyo. ¿Cuál es, cómo podemos definir el concepto de autonomía? Autonomía en el deporte, propiamente. Claro, bien. El primer paso para la autonomía se dio a través del decreto 211 durante el gobierno del presidente Juan José Arévalo Bermejo, otorgando así autonomía legal al deporte federado, ¿sí? Posteriormente, esa misma autonomía es trasladada a través de la Constitución promulgada en 1985, en la cual se garantiza los organismos rectores de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, para que ellos tengan personalidad jurídica y un patrimonio propio, libres de interferencias externas, de impuestos. Esa autonomía es impulsada, pues como se dijo inicialmente, a través del decreto de 1945. Eso da orígenes a su fundamento. Ahora, ¿qué es la autonomía del deporte, verdad? Nos preguntamos si la autonomía del deporte podría considerarse como, por ser autónomos, yo no tengo que rendir cuentas a la población guatemalteca o a las instituciones del Estado que puedan fiscalizar este tipo de situaciones. Y siempre se da cuando se dan los manejos de fondos públicos institucionales, pues efectivamente todos los funcionarios públicos y empleados públicos pues tienen la obligación de rendir cuentas pues al Estado y al pueblo de Guatemala específicamente. O sea, la autonomía no es un escudo de impunidad. La autonomía, Héctor, tiene que ser considerada única y exclusivamente como te da una independencia como institución, porque te da una representación jurídica, ¿sí?, para actuar, y te da también no solo un presupuesto, sino que también un patrimonio. De eso se trata la autonomía. Eso es ser autónomo. Esta autonomía además está regulada dentro de la ley del deporte, además de que está regulada en la Constitución. Está regulada en la ley del deporte, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Y esta es a través del decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala. Y es que ahí se da la creación de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. Es decir, una vez estructurada la Constitución Política de la República, lo que tú tienes que hacer es, el legislador lo que hace es tomar como fundamento constitucional esa autonomía y la convierte en un decreto para que esta misma pueda funcionar, ¿verdad? Y efectivamente hasta el día de hoy sigue vigente el decreto número 76-97, en la cual pues se dan las pautas, el ordenamiento jurídico de cuál va a ser el régimen legal con el cual ellos se tienen que movilizar. Es decir, tanto CDAG como Comité Olímpico, pues el fundamento es exactamente y precisamente la ley del deporte. Licenciado, tanto la CDAG como el COG han cambiado estatutos, pero la ley sigue intacta. ¿Qué sucede aquí? ¿Están cometiendo un fraude? ¿O qué está pasando? A ver, este tema es un poco complejo. A los abogados constitucionalistas, pues obviamente nos corresponde esa interpretación si un reglamento es superior a la ley, ¿verdad? Entonces nos vamos a las clases de inicio de la universidad, cuando nos ponían la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Y pues al día de hoy eso sigue teniendo valor, sigue teniendo un sentido común en relación, pues efectivamente, a que la Constitución es nuestra ley suprema. Partamos de ahí. La Constitución es nuestra ley suprema. Y luego vienen las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y los reglamentos internos, ¿sí? Es así como debemos de analizar la ley. Ahora, única y exclusivamente, los tratados
y convenios ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos son los únicos que tienen primacía, no sobre la Constitución, porque eso hay que dejarlo muy claro, sino primacía sobre nuestro derecho interno. Así lo menciona y así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Para dar un ejemplo con ello, es decir, que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, si bien es cierto, son superiores a nuestro ordenamiento interno, pero no son superiores a nuestra Constitución. Es decir, que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no forman constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aún así no pueden ser superiores a lo que establece nuestra Constitución, ¿verdad? ¿Qué está pasando el día de hoy? Esto hacia tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando realmente con el tema de que los estatutos ahora pretenden ser superiores a la norma? Y es fácil entenderlo. La ley especial prevalece sobre la ley general. Y asimismo, pues efectivamente, la ley general y la ley específica en este caso es la ley del deporte. Y a través de la ley del deporte está enmarcado el marco legal y cuál va a ser el funcionamiento no solo de la CDAG y del Comité Olímpico Guatemalteco. Es por esa razón que al modificar los estatutos con los que se venía pues trabajando, ¿sí? Los estatutos son complementarios a la ley, ¿sí? Así como los reglamentos, la Carta Olímpica, pero los actuales estatutos, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, Marco, efectivamente son ilegales. Esa es la conclusión. Son ilegales no solo por la forma en que se dan, sino porque también son contrarios a la Carta Olímpica, porque la Carta Olímpica efectivamente tiene unos principios muy sólidos, y esos principios sólidos son efectivamente la competición sana, ¿sí? Y obviamente hay una regla de la no corrupción y la no cooptación de las instituciones. Claro. Y la cooptación de las instituciones, en este caso, tanto CDAG como Comité Olímpico, pues ya sabemos por quiénes están cooptadas desde hace mucho tiempo. Es más, dentro de los mismos estatutos, porque no todo queda bien, ¿verdad? Cuando tú mandas a hacer un traje, no todo te queda a la medida. Y es de analizar específicamente, porque estos nuevos estatutos no solo cambian y restringen a cualquier guatemalteco o a cualquier deportista de alto nivel poder postularse a ser presidente o formar parte del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, toda vez de que le ponen algunos obstáculos, ¿verdad? Son violatorios al principio de elegir y ser electo. Exactamente, y dentro de esos obstáculos es, por ejemplo, que tú tienes que haber pertenecido a una asociación o federación, ¿verdad? Y que hayas terminado el plazo de los 4 años de tu periodo del mandato para el cual fuiste electo. Dime, por ejemplo, ¿qué atleta de alto nivel, o sea, tenemos varios medallistas olímpicos, ellos actualmente no forman parte de ningún comité ejecutivo dentro de sus federaciones? No puede ser. Y si ellos quisieran poder participar a ese nivel deportivo y también formar parte de un comité ejecutivo, porque solo los atletas son los que realmente saben las deficiencias del sistema. Por supuesto. Por supuesto. Solo quiero decirte algo con relación a los cambios de estatutos, porque la ley no ha sido modificada porque el único que la puede modificar es el Congreso de la República. Pero con esa ley se había elegido 3 veces el doctor Beltranena, 1 vez el general Camargo y 2 veces Gerardo Aguirre. Pero ¿qué pasa cuando ya aparece alguien que pudiera ser un contendiente? Entonces sienten pasos de animal grande y deciden cambiar todo un sistema de elecciones, porque aquí pasaron haciendo un atropello al Tribunal Electoral del Deporte, cambiaron 25 federaciones y asociaciones, los estatutos, hay un montón de comisiones interventoras y ahorita hay una desfiguración del ordenamiento jurídico que realmente establecía un orden de elecciones, las oportunidades de un cambio y un recambio en la evolución de los mandatos. ¿Y qué podemos esperar de todo este intríngulis que se hace? Realmente le podemos llamar un fraude electoral.
realmente cuando hay una cooptación de todo el sistema y de todas las instituciones del mismo sistema, como el Tribunal Electoral del Deporte, el Tribunal de Honor o la Comisión de Ética, podemos nosotros establecer a priori, si se quiere, hay realmente un tema de ilegalidad en todo esto. Sí, mira, Héctor, yo creo que ellos, bueno, me refiero a la usurpación que está teniendo en estos momentos el Comité Olímpico Guatemalteco, porque realmente está usurpado, Héctor. Si nos vamos un poco más atrás a la historia, pues lo que pasa en el año 2021, cuando son las elecciones para elegir el nuevo comité ejecutivo, ¿verdad? Pues lo que sucede es que efectivamente, pues no contaban con que no iban a tener un finiquito. Es decir, la Contraloría General de Cuentas denunció algunos hallazgos en los cuales, pues, como parte principal de los hallazgos se encontraba que habían utilizado los fondos públicos para uso personal por parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco. Esto lo que conlleva es, a través de un hallazgo, es interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público y con ello, pues según las normas internas de la Contraloría General de Cuentas, pues te inhabilita, es decir, claro, ya no cuentas con ese finiquito también conocido, ¿verdad? Entonces, al no tener ese finiquito, él no puede inscribirse como planilla, es decir, Gerardo Aguirre y su comité ejecutivo como planilla no pueden inscribirse. Y es ahí donde ellos se dan cuenta las deficiencias que tienen, pero no la ley, sino las deficiencias en contra para que ellos puedan seguir estando en el poder y cooptando siempre estas instituciones. Por eso hicieron los cambios. Exactamente, exactamente. Pero tenemos que ver aún la génesis de cómo es que realizan esos cambios. Porque esos cambios se dan, bueno, pues al final, pues todos sabemos, para nadie es un secreto, que la planilla ganadora es la de Jorge Rodas, ¿verdad? Efectivamente, tuvo el proceso eleccionario a través del TDF. El TDF declaró como planilla ganadora a la planilla de Jorge Rodas y esto pues se llevó a los tribunales de alta instancia hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Para ese entonces la Corte de Constitucionalidad, a través de una apelación de amparo provisional, otorga el amparo provisional interpuesto por Jorge Rodas y en efecto lo que da con ello es que ordena la inmediata toma de posesión del comité ejecutivo de Jorge Rodas, pues que había sido electo legalmente, ¿verdad? Así también existe un amparo de la sala primera de lo contencioso, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la cual efectivamente otorga con lugar el amparo en definitiva. Hay que decir algo muy importante, ese amparo jamás fue impugnado, es decir, esa sentencia de amparo nunca fue impugnada. Por lo tanto, ha causado cosa juzgada. Entonces, lo que el amparo resume, en pocas palabras, es efectivamente que las elecciones tienen validez, que la planilla ganadora es la planilla de Jorge Rodas y que en su defecto, pues obviamente tienen que darle posesión a la misma. Pues no le queda de otra al comité ejecutivo de Gerardo Aguirre que darle posesión formal a la planilla de Jorge Rodas, ¿sí? Y pues obviamente en ese ínterin, cuando ellos se dan cuenta, pues ellos a través de una asamblea ilegalmente convocada, lo que hacen es modificar esos estatutos para que ahora sí el saco nos quede a la medida. Pero hay algunas deficiencias aún en ese estatuto actual. Primero, denunciar todas las irregularidades que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en estos momentos que ha nuevamente ganado la planilla de Gerardo Aguirre, pues la única forma de que tú puedas impugnar lo resuelto, ¿sí?, por la Asamblea General es a través de una apelación, pero la tienes que presentar ante el Comité Olímpico Internacional, con sede en Suiza. Que es casi imposible llegar. Por supuesto. Imposible porque solo cuentas con 21 días, pero tampoco dice si son 21 días calendarios o 21 días hábiles, ¿verdad? Entonces te tienes que jugarla con que son días corridos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, imagínate comprar un pasaje para allá. ¿Quién va a ir a interponerlo? ¿Cuál es el procedimiento? Porque incluso dicen que la apelación tú la puedes interponer allá, pero no te da un procedimiento
para la apelación. Es decir, cuál es el procedimiento una vez interpuesta, tienes ¿Ante que evacuar quién? vistas. Bueno, dice que ante el Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Entonces, lo que está llegando a estas alturas es una impunidad dentro del Comité Olímpico en cuanto a que, pues obviamente ninguna persona, prácticamente se están asegurando que ninguna persona pueda tener acceso a esos medios recursivos, lo cual estaría violando a todas luces el principio de derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Como toda enfermedad, hay una medicina. ¿Cuál para usted y su criterio sería esta? Sí, en principio, analizar si efectivamente los estatutos se dieron de una manera legal o ilegítima, ¿sí? Porque si los estatutos fueron creados de una manera en fraude de ley, pues la Constitución establece que son nulas ipso iure, es decir, que son nulas en pleno derecho, y aunque estén, pues obviamente vigentes, no son de cumplimiento obligatorio por el fraude de ley que conlleva. Efectivamente, yo lo que pensaría, pues atacar estos nuevos estatutos a través de una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad. Es el primer paso para poder demostrar y determinar que en efecto lo que están haciendo, ¿sí?, es dejar sin efecto, porque te digo, dentro de los estatutos hay una normativa vigente para ellos, y la normativa vigente es únicamente sus estatutos, la Carta Olímpica, ¿verdad? Que la Carta Olímpica realmente es una carta de principios y valores. En resumen, eso es, principios y valores de una competencia sana. Es lo único que existe la Carta Olímpica. Pues la Carta Olímpica está, ¿verdad? Porque a través de la creación del Comité Olímpico Internacional se da la creación, pues obviamente, de manera conjunta de la Carta Olímpica. Pero te digo, la Carta Olímpica es únicamente una carta de principios y valores que todos los comités olímpicos nacionales, como la norma lo determina, tienen que regirse, ¿sí? Pero en este caso, lo que están haciendo los nuevos estatutos es que únicamente se van a regir por los nuevos estatutos y se van a regir por la Carta Olímpica. Y establece en uno de sus artículos que en cuanto a la discrepancia, ¿sí?, dentro de las leyes o aquella colusión entre una ley u otra, pues únicamente la ley del deporte, que es la ley, en este caso vigente, podríamos decir que es la ley vigente y es la ley, es la fuente del derecho. Para mí, la ley del deporte es la fuente del derecho y la que nos da los pasos a seguir y el cuerpo y el normativo legal para poder seguir, ¿verdad? Entonces lo que está pasando es que lo que están haciendo es como una supletoriedad de la ley, es decir, la ley del deporte, que debería ser en principio la ley de la fuente del derecho, lo que están haciendo es que si por alguna razón no implementamos alguna situación acá, pues nos vamos supletoriamente a la ley, pero lo que hacen ahí es cambian el tribunal de elecciones, honor, ¿verdad? el El tribunal de TDF. honor inclusive lo cambian y ponen a unas, pues se inventan otro tipo de cuerpos electorales dentro de los estatutos. Pero hay algo muy importante, y ya para finalizar con este tema, algo muy importante, que creo que no se dieron cuenta ellos también, como te decía, para ser malos también hay que ser buenos. Claro. Y dentro de lo normativo actual establece que efectivamente no podrán ser electos dentro de las prohibiciones, ¿verdad? Para ser electos dentro de los nuevos estatutos. Establece que no puedes tener más de 75 años de edad, que algunos ya andan rondando por esa edad. O ya pasaron. Y el otro es que no pueden ser electos por más de 3 periodos consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si se dieron cuenta, pero cuando andaban dando el detalle, ¿sí?, un resumen de las personas que estaban postulándose para el Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico Guatemalteco, pues ahí tú claramente puedes establecer de qué periodo a qué periodo han estado ellos, y efectivamente Ejerciendo. este fue su tercer periodo. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden reelegirse un cuarto periodo? Ese es un tema muy interesante que habría que analizar, porque desde mi punto de vista podría impugnarse las presentes elecciones, ¿verdad?
por indicar que existe una prohibición impuesta por ellos mismos. ¿Y cuál es esa prohibición? Que no pueden ser reelectos por más de 3 periodos. Y cuando ustedes miran, pues en efecto, desde qué periodo están, pues ya cumplieron el 7 de diciembre del presente año, se vencen esos 3 periodos. Ahora, ¿cómo le van a dar legalidad a un 4.º periodo cuando sus propios estatutos establecen que tiene una prohibición? Bueno, claro, como ya el tiempo se nos fue, no lo podemos alargar. Muchas gracias por la explicación esta y esperamos que nuestros televidentes se formen un nuevo concepto de lo que está pasando en el sistema del deporte nacional. Y las autoridades, ¿verdad? Y sobre todo, sin finiquito, que lo exige la ley del deporte y la ley de probidad. ¿Cómo puedes tomar posesión si estás manejando fondos públicos? Hasta la próxima. Esperamos que este segmento pueda tener la oportunidad de más visitas para poder seguir aprendiendo y que más personas tengan ese conocimiento de cerca y no sean engañadas, y tampoco se logre perpetuar en el poder una persona que ha abusado de las instituciones. La voz del deporte con Héctor Sazo y Marco Trejo. Las opiniones expresadas en el programa son ajenas a Noticiero El Vigilante.